El día que el hacendado expulsó a Mateo de la finca, todos los trabajadores pensaron que estaban viendo el final de su historia. Durante años Mateo había cuidado animales, reparado cercas y trabajado la tierra sin descanso. Pero aquella mañana el hacendado decidió deshacerse de él de la forma más humillante posible. Señaló un pequeño grupo de patos apartados del corral y dijo con una sonrisa fría que esos serían su único pago antes de abandonar la propiedad. Los patos que le entregó no eran animales valiosos. Al contrario, eran los que nadie quería en la finca. Llevaban meses sin poner huevos y el hacendado los consideraba una pérdida de alimento. Algunos trabajadores incluso los llamaban los patos inútiles. Por eso cuando Mateo comenzó a reunirlos con calma mientras todos observaban la escena, varias personas se rieron pensando que aquel hombre estaba saliendo de la finca con lo peor que había en el corral. Mateo no discutió ni levantó la voz. Tomó un saco viejo, reunió a los patos con paciencia y comenzó a caminar por el camino de tierra que salía de la hacienda. El sol estaba alto y el polvo del sendero se levantaba bajo sus botas. Detrás de él, los patos caminaban lentamente haciendo ruido entre sí, como si tampoco entendieran por qué habían sido expulsados junto a aquel hombre silencioso. Los trabajadores regresaron a sus labores convencidos de que nunca volverían a escuchar hablar de Mateo. Nadie imaginaba que, apenas un día después de aquella expulsión, algo completamente inesperado ocurriría en el pequeño terreno donde el hombre había decidido quedarse con aquellos patos que nadie consideraba valiosos. Mateo caminó durante varias horas hasta llegar a un pequeño terreno abandonado cerca de un arroyo que cruzaba el valle. No era una finca grande ni tenía corrales preparados, pero había agua, algunos árboles y suficiente espacio para que los patos caminaran libremente. Cansado del largo día, el hombre improvisó un refugio con tablas viejas y dejó que los animales se acomodaran cerca de la orilla mientras el sol comenzaba a bajar detrás de las montañas. Aquella noche Mateo apenas tenía comida ni un lugar cómodo para dormir. Sin embargo, no parecía preocupado. Había pasado gran parte de su vida trabajando la tierra y sabía que los comienzos difíciles no siempre significan un mal final. Antes de acostarse, encendió una pequeña fogata y observó a los patos reunidos cerca del agua. Eran pocos, ruidosos y torpes, pero al menos ahora tenía algo propio que cuidar. Cuando amaneció al día siguiente, el canto de las aves lo despertó antes de que saliera el sol. Mateo se levantó lentamente, caminó hacia la orilla del arroyo y comenzó a revisar el lugar donde los patos habían pasado la noche. Lo que vio en ese momento lo dejó completamente inmóvil durante varios segundos. Sobre la hierba húmeda, entre las piedras cerca del agua, había varios huevos frescos que no estaban allí la noche anterior. Mateo miró a los patos con sorpresa. Aquellos animales que el hacendado había expulsado por no poner huevos habían hecho algo que nadie en la finca había visto en meses. Y aquello era solo el comienzo de algo que nadie en el valle esperaba. Mateo se agachó lentamente y tomó uno de los huevos entre sus manos. Todavía estaba tibio, señal de que había sido puesto hacía poco tiempo. Miró a los patos que caminaban tranquilamente cerca del arroyo y no pudo evitar una pequeña sonrisa. Durante meses, el hacendado había asegurado que esos animales no servían para nada, que solo consumían alimento sin dar nada a cambio. Sin embargo, allí estaban los huevos, brillando bajo la luz suave de la mañana. El hombre recogió cada uno con cuidado y los colocó en el saco que había usado el día anterior para transportar a los patos. No eran muchos, pero para alguien que había sido expulsado con las manos casi vacías representaban un pequeño comienzo. Mateo miró el terreno a su alrededor y comenzó a pensar que aquel lugar, humilde y olvidado, quizá podría convertirse en algo mejor de lo que había imaginado cuando llegó la noche anterior. Durante el resto del día, Mateo preparó un pequeño corral improvisado usando ramas y alambre viejo que encontró cerca del arroyo. También limpió un espacio donde los patos pudieran descansar seguros durante la noche. Mientras trabajaba, observaba a los animales caminar libres por la orilla del agua, picoteando insectos y pequeñas plantas que crecían entre las piedras.
Al caer la tarde revisó nuevamente el terreno cerca del agua y encontró otros huevos más. Entonces comprendió algo que el hacendado nunca había considerado. En la finca, los patos vivían encerrados, rodeados de ruido y competencia con otros animales. Allí, en cambio, tenían agua limpia, espacio y tranquilidad. Tal vez nunca habían sido animales inútiles. Tal vez solo habían estado en el lugar equivocado. Durante los días siguientes, Mateo comenzó a observar algo que nunca había visto cuando patos vivían en la hacienda. Cada mañana encontraba nuevos huevos cerca del arroyo, escondidos entre la hierba húmeda o protegidos bajo pequeños arbustos. No eran solo uno o dos. Poco a poco, el número comenzó a aumentar. Aquellos patos que el hacendado había descartado como inútiles parecían sentirse completamente diferentes en aquel terreno abierto y tranquilo. Mateo comenzó a recoger los huevos con cuidado y a guardarlos en una pequeña caja de madera que encontró entre los restos de un antiguo cobertizo. Al principio pensó en usarlos solo para alimentarse, pero pronto se dio cuenta de que estaba reuniendo más de los que podía consumir. Entonces, decidió caminar hasta el pequeño mercado del pueblo cercano para ver si alguien estaría interesado en comprarlos. Cuando llegó al mercado, algunos comerciantes observaron los huevos con curiosidad. No eran huevos comunes. Tenían un tamaño uniforme y una cáscara fuerte, señal de buena alimentación y agua limpia. Un vendedor decidió comprarlos todos para probarlos en su puesto de comida. Mateo regresó al arroyo con algunas monedas en el bolsillo y una nueva idea creciendo en su mente. Esa noche, sentado junto al agua mientras los patos descansaban cerca del corral improvisado, Mateo comprendió que tal vez aquellos animales no solo podían alimentarlo, tal vez podían ayudarlo a comenzar algo propio. Algo pequeño al principio, suficiente para demostrar que incluso lo que otros consideran inútil puede convertirse en una oportunidad cuando encuentra el lugar correcto para crecer. En los días que siguieron, Mateo empezó a organizar mejor el pequeño terreno junto al arroyo. Construyó un corral más firme con madera vieja que encontró en una casa abandonada cercana y creó un espacio seco donde los patos pudieran dormir durante la noche. Cada mañana recogía los huevos con cuidado, los limpiaba y los guardaba en cajas improvisadas. Poco a poco, lo que había empezado como una simple necesidad de sobrevivir comenzó a tomar la forma de un pequeño trabajo. Cuando volvió al mercado del pueblo con una nueva caja de huevos, el mismo comerciante que los había comprado la vez anterior se sorprendió al verlo. Le preguntó si tenía más, porque los clientes habían preguntado por esos huevos nuevamente. Mateo entregó la caja completa y regresó al arroyo con más monedas de las que esperaba recibir. Aquella respuesta del mercado le confirmó que su idea podía funcionar mejor de lo que imaginaba. Los patos parecían adaptarse perfectamente al lugar. Caminaban libres por la orilla del arroyo. Encontraban insectos y plantas acuáticas para alimentarse, y regresaban al corral al caer la tarde. Mateo notó que los animales estaban más tranquilos y fuertes que cuando vivían encerrados en la hacienda. Aquella libertad parecía ser la verdadera razón por la que ahora ponían huevos todos los días. Una mañana, mientras recogía los huevos entre la hierba húmeda, Mateo levantó la vista hacia el valle donde se encontraba la hacienda del hombre que lo había expulsado. No sentía enojo. Al contrario, comenzó a entender que aquella decisión del hacendado había sido el inicio de algo inesperado. Lo que parecía una humillación se estaba transformando lentamente en la oportunidad de construir algo propio. Con el paso de las semanas, el pequeño terreno junto al arroyo comenzó a verse diferente. Donde antes solo había hierba y algunas piedras, ahora existía un corral organizado, un pequeño cobertizo para guardar las cajas de huevos y un sendero marcado por el constante ir y venir de Mateo hacia el mercado del pueblo. Cada mañana recogía los huevos con paciencia, los limpiaba con cuidado y los llevaba al mercado donde los comerciantes ya lo esperaban. La noticia de aquellos huevos empezó a circular entre los vecinos del pueblo. Algunos decían que eran más frescos, otros aseguraban que tenían mejor sabor porque los patos vivían cerca del agua y se alimentaban de forma natural.
Los puestos de comida comenzaron a pedir más cajas cada semana. Mateo apenas podía creer que aquellos animales que el hacendado consideraba inútiles ahora estuvieran generando tanto interés. Mientras tanto, los patos seguían reproduciéndose con tranquilidad cerca del arroyo. Varias hembras comenzaron a incubar huevos bajo los arbustos cercanos al agua, y Mateo comprendió que pronto habría nuevas crías caminando por el terreno. Aquello significaba que el pequeño grupo de patos que había recibido como burla podía convertirse en algo mucho más grande. Una tarde, mientras organizaba las cajas que llevaría al mercado al día siguiente, Mateo escuchó el sonido de un caballo acercándose por el camino de tierra. Levantó la vista y vio a un hombre detenerse cerca del arroyo para observar el lugar. Aún no lo sabía, pero ese visitante estaba a punto de llevar la historia de sus patos hasta oídos de la misma persona que había decidido expulsarlo de la hacienda. El hombre que llegó a caballo se detuvo unos minutos observando el lugar en silencio. Miró el pequeño corral, el cobertizo improvisado y el grupo de patos caminando libremente cerca del arroyo. Mateo se acercó con tranquilidad, acostumbrado ya a que algunos viajeros se detuvieran por curiosidad. El visitante desmontó lentamente y preguntó si era cierto que aquellos patos producían huevos todos los días. Mateo respondió con sinceridad. Le explicó que los animales simplemente estaban viviendo en un lugar con agua limpia y espacio suficiente. No había ningún secreto especial. El hombre miró varias cajas de huevos que estaban listas para llevar al mercado y pareció impresionado. Después de examinarlos con cuidado, dijo algo que Mateo no esperaba: escuchar. Estaba dispuesto a comprar toda la producción semanal si el pastor podía seguir entregando la misma calidad. Aquella propuesta cambió el ritmo del pequeño terreno junto al arroyo. Mateo ya no tenía que vender unos pocos huevos en diferentes puestos del mercado. Ahora tenía un comprador fijo que pagaba un precio justo por cada caja. Con el dinero comenzó a mejorar el corral, reforzar el cobertizo y preparar un espacio más grande para las nuevas crías que pronto nacerían. Pero lo que Mateo no sabía era que aquel comprador solía visitar la hacienda del valle para vender productos a los trabajadores, y una tarde, mientras conversaba con algunos hombres en el patio principal, mencionó algo que despertó la curiosidad del hacendado. Habló del hombre expulsado que ahora estaba ganando dinero gracias a los patos que todos habían considerado inútiles. Cuando el hacendado escuchó aquella historia en el patio de su propiedad, al principio pensó que se trataba de una exageración. No podía creer que los mismos patos que él había considerado inútiles ahora estuvieran produciendo huevos todos los días. Sin embargo, el comerciante insistió en que lo había visto con sus propios ojos. Habló del pequeño terreno junto al arroyo, del corral improvisado y de las cajas llenas de huevos frescos que Mateo llevaba al mercado cada semana. Aquellas palabras comenzaron a incomodar al hacendado más de lo que estaba dispuesto a admitir. Durante meses había estado convencido de que expulsar a Mateo había sido una decisión correcta. Pensaba que aquel hombre no aportaba nada especial a la finca. Pero ahora empezaba a surgir una duda que no podía ignorar. Si los patos que había rechazado estaban produciendo tantos huevos, tal vez había cometido un error. A la mañana siguiente, movido por la curiosidad y un poco de orgullo herido, el hacendado decidió salir a caballo para comprobar la historia por sí mismo. Cabalgó por el camino que salía del valle y siguió las indicaciones que el comerciante le había dado la noche anterior. El sol comenzaba a levantarse cuando finalmente llegó al pequeño terreno donde Mateo vivía con sus patos. Desde la distancia pudo ver algo que lo dejó completamente inmóvil. Cerca del arroyo, decenas de patos caminaban libremente entre la hierba, mientras Mateo recogía huevos en una caja de madera. Aquella escena era muy diferente a la imagen que el hacendado tenía en su mente cuando había expulsado a aquel hombre con los animales que nadie quería. El hacendado permaneció varios minutos sobre su caballo, observando la escena sin decir una sola palabra. Desde donde estaba, podía ver claramente cómo Mateo caminaba entre los patos recogiendo huevos con calma y colocándolos en una caja de madera. Los animales se movían tranquilos cerca del arroyo, picoteando la tierra húmeda y entrando al agua cuando querían. Aquello no se parecía en nada al corral cerrado donde habían vivido en la finca.
Finalmente el hacendado se acercó lentamente hasta el terreno. Mateo levantó la mirada y lo reconoció de inmediato, pero no mostró sorpresa ni enojo. Simplemente continuó su trabajo, mientras el hombre desmontaba del caballo y caminaba unos pasos observando el lugar. El sonido de los patos y el agua del arroyo llenaba el aire con una tranquilidad que contrastaba con el silencio incómodo entre los dos hombres. El hacendado miró la caja llena de huevos y luego observó el grupo de patos que caminaba libremente. Durante un momento, pareció no saber qué decir. Aquellos animales eran exactamente los mismos que él había apartado del corral meses atrás porque no producían nada. Sin embargo, ahora estaban demostrando algo completamente diferente. Finalmente el hombre habló con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Le preguntó a Mateo cómo era posible que esos patos ahora estuvieran poniendo tantos huevos. El trabajador lo miró con calma y respondió algo que el hacendado no esperaba escuchar. Los patos no habían cambiado, simplemente habían encontrado el lugar donde podían vivir como realmente necesitaban. El hacendado escuchó la respuesta de Mateo mientras observaba nuevamente a los patos caminando cerca del arroyo. Durante años había pensado que el problema estaba en los animales, que simplemente no servían para producir. Pero ahora comenzaba a darse cuenta de algo diferente. Tal vez el problema nunca había sido los patos, sino el lugar donde los había obligado a vivir dentro de la finca. En la hacienda, los patos compartían espacio con gallinas y otros animales. El corral estaba siempre lleno de ruido, competencia por alimento y poco acceso al agua. Allí apenas podían moverse con libertad. En cambio, junto al arroyo, caminaban tranquilos, encontraban insectos y plantas acuáticas, y nadaban cuando querían. Era un ambiente completamente distinto. El hacendado miró nuevamente las cajas de huevos y comprendió que Mateo no solo había encontrado un lugar mejor para los animales. También había descubierto una forma sencilla de convertir algo despreciado en una oportunidad. Aquello era difícil de aceptar para alguien acostumbrado a creer que todo dependía de sus decisiones. Después de unos minutos de silencio, el hacendado hizo una propuesta inesperada. Dijo que estaba dispuesto a comprar todos los patos y los huevos que Mateo produjera. Ofreció una buena cantidad de dinero para recuperar aquellos animales que una vez había expulsado de la finca sin pensarlo demasiado. Mateo escuchó la propuesta del hacendado mientras sostenía una caja llena de huevos recién recogidos. Durante años había trabajado bajo sus órdenes, despertando antes del amanecer y terminando la jornada cuando el sol ya se escondía detrás de las montañas. Ahora la situación era diferente. El hombre que lo había expulsado estaba frente a él intentando recuperar algo que había despreciado sin pensarlo demasiado. El hacendado repitió su oferta con seguridad. Dijo que podía pagar una buena cantidad por los patos y que incluso estaba dispuesto a comprar el terreno junto al arroyo para llevar nuevamente a los animales a la finca. Pensaba que el dinero resolvería la situación con facilidad, como había hecho muchas otras veces cuando necesitaba conseguir algo que quería. Mateo miró a los patos caminando cerca del agua y luego observó las cajas de huevos alineadas junto al cobertizo. Aquellos animales no solo le habían dado alimento y dinero, también le habían dado algo que nunca había tenido mientras trabajaba en la hacienda: independencia para tomar sus propias decisiones. Con calma, Mateo respondió que no estaba interesado en vender los patos. Explicó que había empezado algo propio y que quería seguir desarrollándolo. El hacendado quedó en silencio al escuchar aquella respuesta. No estaba acostumbrado a que alguien rechazara una oferta que incluía tanto dinero. El hacendado permaneció en silencio varios segundos después de escuchar la respuesta de Mateo. Durante toda su vida, había estado acostumbrado a que las personas aceptaran sus decisiones sin cuestionarlas. Era difícil para él comprender que el mismo hombre, que había salido de su finca con casi nada, ahora estuviera rechazando una oferta que incluía más dinero del que muchos trabajadores del valle verían en años. Caminó lentamente cerca del arroyo mientras observaba a los patos nadar y picotear la tierra húmeda. Cada movimiento de los animales parecía confirmar algo que el hacendado comenzaba a entender demasiado tarde. Aquellos patos nunca habían sido inútiles.
Simplemente habían estado viviendo en un lugar donde no podían mostrar lo que realmente podían hacer. Mateo continuó organizando las cajas de huevos, sin mostrar orgullo ni resentimiento. Para él, el momento no era una oportunidad para discutir con el hacendado ni para demostrar quién tenía razón. Era simplemente otro día de trabajo en el terreno que había comenzado a construir desde que salió de la finca. El hacendado finalmente se detuvo frente al corral y miró nuevamente el pequeño lugar que Mateo había construido. Comprendió que aquel hombre no solo había logrado hacer producir a los patos, también había construido algo que no podía comprarse con dinero, un trabajo propio que no dependía de las decisiones de nadie más. El hacendado respiró profundamente mientras observaba el pequeño terreno junto al arroyo. Aquello no se parecía en nada a las grandes construcciones de su finca, pero tenía algo que llamaba la atención. Todo estaba hecho con paciencia y cuidado. El corral era sencillo pero firme. El cobertizo protegía bien las cajas de huevos, y los patos caminaban libres, sin mostrar el desorden que él recordaba cuando vivían en la hacienda. Durante unos momentos, pensó en insistir con su oferta, aumentar el dinero o proponer algún acuerdo que le permitiera recuperar los patos. Sin embargo, al ver la forma tranquila en que Mateo seguía trabajando, comprendió que aquella situación ya no podía resolverse simplemente con una propuesta económica. El silencio entre los dos hombres se llenó con el sonido del agua del arroyo y el movimiento constante de los patos. Aquel lugar transmitía una calma que contrastaba con la vida acelerada de la hacienda. El hacendado empezó a comprender que Mateo había encontrado algo más que un negocio con huevos. Finalmente el hombre regresó hacia su caballo y se preparó para marcharse. Antes de subir al animal, miró una última vez el pequeño terreno y dijo algo que sonó más a reflexión que a despedida. Reconoció que tal vez había juzgado demasiado rápido tanto a los patos como al hombre que ahora estaba demostrando lo contrario. Después de que el hacendado se marchó, el silencio volvió a llenar el pequeño terreno junto al arroyo. Mateo continuó su trabajo como si nada hubiera ocurrido. Recogió los últimos huevos del día, revisó el corral y dejó que los patos caminaran libres por la orilla del agua antes de que llegara la noche. Para él, aquella visita no había cambiado lo más importante. Todavía tenía un lugar propio y animales que dependían de su cuidado. Con el paso de los meses, el pequeño proyecto comenzó a crecer más de lo que Mateo había imaginado cuando salió de la finca con los patos. Las crías nacían con frecuencia y el número de animales aumentaba lentamente. Al mismo tiempo, los comerciantes del pueblo seguían pidiendo más cajas de huevos porque los clientes los preferían por su frescura y sabor. Mateo utilizó el dinero que iba ganando para mejorar el terreno. Amplió el corral, construyó un segundo cobertizo para guardar las cajas y preparó una pequeña casa de madera donde ahora podía vivir con mayor comodidad. Lo que había empezado como un lugar improvisado se estaba convirtiendo en una pequeña granja organizada. En el valle, comenzaron a hablar cada vez más de la historia del hombre que había sido expulsado de la hacienda con unos patos que nadie quería. Algunos lo contaban como una curiosidad, otros como una lección. Pero todos coincidían en algo. Lo que parecía una humillación se había transformado en el comienzo de algo que nadie había imaginado. Con el paso del tiempo, la pequeña granja de Mateo comenzó a llamar la atención de más personas en el valle. Comerciantes, cocineros y vecinos del pueblo empezaron a visitar el lugar para ver con sus propios ojos cómo funcionaba aquel terreno junto al arroyo. Muchos se sorprendían al descubrir que todo había comenzado con un pequeño grupo de patos que alguna vez fueron considerados inútiles. Mateo siempre recibía a los visitantes con sencillez. Les mostraba el corral, el lugar donde guardaba las cajas de huevos y la orilla del arroyo donde los patos pasaban gran parte del día. Cuando alguien le preguntaba cuál era el secreto para que los animales produjeran tanto, él respondía que no había ningún secreto especial. Solo había espacio, agua limpia y tranquilidad. La historia comenzó a repetirse en conversaciones del mercado, en reuniones de vecinos y en los caminos del valle. Algunos la contaban como un ejemplo de paciencia. Otros decían que era una prueba de que las oportunidades a veces aparecen donde nadie las espera. Mientras tanto,
Mateo seguía trabajando con la misma calma del primer día. No se consideraba un hombre afortunado ni alguien especial. Simplemente había decidido cuidar lo que tenía cuando todos los demás pensaban que no valía nada. Con los años, el pequeño terreno junto al arroyo dejó de ser un lugar improvisado. Mateo había organizado todo con paciencia. Corrales más amplios, caminos de madera para evitar el barro y un espacio donde almacenaba cuidadosamente las cajas de huevos antes de llevarlas al mercado. Los patos seguían caminando libres cerca del agua, y cada temporada nacían nuevas crías que fortalecían aún más el pequeño proyecto que había comenzado casi por accidente. Los comerciantes del pueblo ya no solo compraban huevos. Algunos comenzaron a interesarse también por las crías de pato para criar en otros lugares del valle. Mateo vendía algunos animales, pero siempre mantenía un grupo fuerte para asegurar que la granja continuara creciendo. Había aprendido que avanzar con calma era la mejor forma de mantener lo que había construido. Mientras tanto, en la hacienda del valle, el hacendado seguía recordando aquella mañana en que expulsó a Mateo con los patos que nadie quería. Cada vez que escuchaba a alguien mencionar la historia en el mercado o en el pueblo, comprendía con mayor claridad que había tomado una decisión apresurada. Con el tiempo, muchos en el valle comenzaron a ver aquella historia como una lección sencilla pero poderosa. A veces lo que parece inútil solo necesita el lugar correcto para demostrar su verdadero valor. Y Mateo, sin buscarlo, se había convertido en el ejemplo más claro de esa verdad. Con el paso del tiempo, la granja de Mateo comenzó a ser conocida en pueblos más lejanos del valle. Algunos viajeros llegaban por curiosidad, otros porque habían escuchado que allí se criaban patos fuertes y se producían huevos de gran calidad. Mateo seguía trabajando con la misma tranquilidad de siempre, guiando a los animales hacia el arroyo cada mañana y revisando los corrales antes de que terminara el día. Muchos visitantes se sorprendían cuando Mateo les contaba cómo había comenzado todo. Les hablaba del día en que salió de la hacienda con los patos que nadie quería y de cómo encontró aquel terreno abandonado cerca del agua. Algunos pensaban que la historia era increíble, pero al mirar el lugar comprendían que cada paso había sido construido con trabajo constante. Con el dinero que iba ganando, Mateo ayudó también a mejorar el pequeño camino que conectaba su granja con el pueblo. De esa manera los comerciantes podían llegar con más facilidad y transportar las cajas de huevos sin dificultad. Poco a poco, el lugar dejó de ser un rincón olvidado del valle y se convirtió en un pequeño centro de actividad. Sin darse cuenta, Mateo había transformado aquel terreno sencillo en algo mucho más grande de lo que había imaginado el día que llegó con un saco viejo y un grupo de patos rechazados. Lo que comenzó como una necesidad para sobrevivir se había convertido en una forma de vida que muchos en el valle ahora respetaban. Con los años, la historia de Mateo y sus patos comenzó a escucharse incluso fuera del valle. Comerciantes que viajaban entre pueblos la contaban como un ejemplo curioso de cómo una decisión apresurada puede cambiar el destino de dos personas. Algunos hablaban del hacendado que había expulsado a un trabajador con animales que nadie quería. Otros preferían contar la parte más interesante: cómo esos mismos patos terminaron convirtiéndose en el inicio de una granja próspera. Mateo nunca buscó fama ni reconocimiento. Para él, la verdadera satisfacción estaba en ver cada mañana a los patos caminando libres por la orilla del arroyo y saber que aquel lugar era fruto de su propio esfuerzo. Había aprendido que cuando uno trabaja con paciencia y respeto por la naturaleza, las cosas suelen crecer de forma natural. Muchas personas que visitaban la granja le pedían consejos. Querían saber cómo había logrado convertir algo que parecía inútil en una oportunidad. Mateo siempre respondía con palabras sencillas. No había descubierto ningún secreto especial, simplemente había cuidado aquello que otros habían dejado de valorar. Esa idea comenzó a repetirse entre los vecinos del valle. Poco a poco la historia dejó de ser solo una curiosidad para convertirse en una enseñanza que muchos recordaban cuando enfrentaban dificultades o cuando estaban a punto de abandonar algo que parecía no tener valor. Con el paso de los años, la historia del hombre y los patos comenzó a contarse entre los trabajadores del valle
como una lección sencilla sobre la vida. Muchos recordaban todavía el día en que Mateo salió de la hacienda con aquellos animales que nadie quería. En ese momento todos pensaron que estaban viendo el final de su camino. Nadie imaginaba que, apenas un día después, algo tan simple como encontrar huevos junto al arroyo marcaría el inicio de una historia completamente diferente. El hacendado también recordaba ese momento cada vez que pasaba cerca del pequeño camino que llevaba al arroyo. Con el tiempo comprendió que el error no había estado en los patos ni en Mateo. El error había sido juzgar demasiado rápido lo que parecía inútil. Aquella decisión tomada con orgullo terminó cambiando el destino de un hombre que solo necesitaba una oportunidad. Mientras tanto, Mateo seguía trabajando con la misma tranquilidad de siempre. Su granja había crecido, pero su forma de vivir no había cambiado. Cada mañana revisaba los corrales, recogía los huevos y caminaba por la orilla del arroyo observando a los patos nadar en el agua tranquila. Para muchos en el valle, aquella escena representaba algo más que una granja exitosa. Era la prueba de que incluso lo que otros descartan puede convertirse en algo valioso cuando alguien decide cuidarlo con paciencia y dedicación. Muchos años después, cuando algunos jóvenes del pueblo visitaban la granja para aprender sobre el trabajo con animales, siempre hacían la misma pregunta. Querían saber si Mateo había sentido rabia cuando el hacendado lo expulsó de la finca con aquellos patos que no ponían huevos. El hombre escuchaba la pregunta con una sonrisa tranquila mientras observaba el arroyo que seguía corriendo junto a su terreno. Entonces respondía algo que sorprendía a muchos. Decía que si aquel día no hubiera salido de la hacienda con esos patos, probablemente habría pasado toda su vida trabajando para otros, sin descubrir lo que realmente podía construir por sí mismo. Aquella expulsión que parecía una derrota, terminó siendo el comienzo de algo que jamás había imaginado. Mateo siempre recordaba a los jóvenes que muchas oportunidades llegan disfrazadas de problemas. Cuando recibió esos patos, todos pensaron que estaba cargando con algo inútil. Pero la diferencia no estuvo en los animales que recibió, sino en la manera en que decidió cuidarlos cuando nadie más creía en ellos. Y esa fue la enseñanza que quedó en el valle. A veces el destino comienza justo en el lius, momento que parece el final, porque cuando alguien decide trabajar con paciencia y fe en lo que otros abandonan, puede descubrir que incluso lo que parece no valer nada puede convertirse en el inicio de un futuro completamente inesperado.